Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Vamos a escuchar la ponencia de la doctora Marta Vives Pi. Muy interesante. Lo que se está haciendo es, desde el laboratorio de la doctora Marta Vives, es intentar frenar el sistema inmunológico para que no ataque a las células beta del páncreas. Muy interesante. Vamos a escucharla porque la verdad es que se va avanzando en esto también. Ya se es capaz de parar el sistema inmunológico y ella nos lo va a contar mejor que yo. Yo simplemente aquí pues presentarlo. Y ya esto además va a servir para enfermedades autoinmunes como la celiaquía, etcétera, etcétera, etcétera. De esto te va a hablar ella y es una investigación que abarca muchísimo. Frenar el sistema inmunológico para que no se produzcan estas enfermedades. En el caso de la diabetes tipo 1, la diabetes infantil, se produce principalmente en niños y adolescentes. Pues la ponencia que nos da es muy interesante. Vamos a escucharla. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí 5 años después del primer congreso y en los próximos minutos voy a intentar dar una pincelada de lo que hemos hecho estos 5 años en términos de nuestra investigación para conseguir este objetivo que es detener la autoinmunidad en diabetes tipo 1, que se ha hablado mucho esta mañana de cómo podemos reeducar a nuestras defensas. Pues vamos a hablar de esto a partir de ya. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses. Y ya sé que esto se suele dejar para el final, las gracias se dejan al final, pero para mí hoy las gracias son lo primero, daros las gracias a todos porque sois parte de nuestro equipo investigador, porque nos habéis ayudado, nos habéis motivado durante estos años y algunos de vosotros incluso habéis participado en un proyecto de investigación. Por tanto, muchísimas gracias de parte de todo el equipo investigador. Bueno, esto ya os lo sabéis, justo el martes hizo 100 años que el Toronto Star, que es el principal periódico de Canadá, creo, Benoit, no sé, corrígeme, decían que habían encontrado una cura para la diabetes tipo 1. Y sin duda, 100 años después, esta enfermedad ya no es una enfermedad mortal, ha pasado a ser una enfermedad crónica, lo cual es una excelente noticia, pero seguimos sin poder prevenir o curar esta enfermedad. Se ha avanzado muchísimo en todo el tema que ya se ha comentado esta mañana, infusores, insulinas, sensores, etcétera, pero el reto para nosotros como inmunólogos es poder prevenir o poder curar esta enfermedad a través de la manipulación del sistema inmunitario. En estos 2 años de pandemia yo creo que todos nos hemos familiarizado mucho con los términos, ¿no? Antígenos, anticuerpos. Ya somos todos un poco expertos en inmunología y como inmunóloga os tengo que decir que realmente el equilibrio del sistema inmunitario es un equilibrio muy delicado. Esta mañana hemos hablado de muchos factores que lo pueden alterar, que pueden contribuir a que este equilibrio se rompa. Y el equilibrio existe para que tengamos protección frente sobre todo a las infecciones o aquello que significa un peligro para nosotros, como una célula cancerosa que pueda aparecer, etc. Y al mismo tiempo hay que mantener la tolerancia a lo propio. Esto es muy importante y, por desgracia, pues no estamos en un mundo perfecto y este equilibrio se rompe. Y si se rompe hacia este lado, dejamos de tolerar a los tejidos propios, empezamos a destruir células como las células beta productoras de insulina y ya ha empezado el festival. Y tenemos la aparición de enfermedades autoinmunitarias. Es un problema de salud muy grave, la autoinmunidad en general, porque hay un 10% de la población que la sufre, hay más de 80 enfermedades descritas, por desgracia la incidencia va en aumento y la etiología es desconocida, en parte porque la historia empieza meses o años atrás del diagnóstico de la enfermedad y no podemos ir atrás en el tiempo y ver qué pasaba en el páncreas hace 2 años. O sea que en esto estamos. O sea que tenemos claro que el sistema inmunitario, tiene una función y que a veces esta función no es perfecta. A mí me gusta comparar el sistema inmunitario con un perro. A mí me gustan mucho los perros y un perro es leal, defiende a su dueño. Por tanto, estamos ante esta situación. Un buen perro está vigilando, si viene algún peligro, defiende. ¿Qué pasa si el perro ataca al primero que pasa? A nuestros amigos, a nuestros familiares, sin causa aparente. Está atacando a alguien que no es ningún peligro. Pues sería el caso de la alergia. La alergia, que tiene casi un 25% de la población, es que nuestras defensas atacan a algo que no es peligroso. Otro caso, el perro todo el día está durmiendo. Viene un ladrón y ni se inmuta.
es una inmunodeficiencia, es un perro que no está haciendo su función de guardián, ¿no? Y el último caso, que es el que nos interesa, el perro nos muerde, nos ataca a nosotros mismos. Esto sería el sistema inmunitario que está desarrollando una autoinmunidad. ¿Qué hacemos en cualquiera de estos casos con nuestro perro? Lo llevamos al veterinario y lo reeducamos. Pues con el sistema inmunitario hacemos lo mismo, intentamos corregir ese defecto. El resto funciona bien, pues hay que corregir específicamente este defecto sin afectar al resto del sistema inmunitario. Bueno, pues esto, llevado a la diabetes, evidentemente no es un perro, pero son unos linfocitos, unas células del sistema inmunitario, que aquí las tenéis dibujadas en blanco, que van hacia los islotes pancreáticos y destruyen las células beta por una serie de factores, muchos de ellos desconocidos. Tampoco tenemos tiempo ahora de hacer un análisis en profundidad, pero la consecuencia ya la sabéis. Por tanto, es algo muy específico, una autoinmunidad muy dirigida hacia un solo tipo celular. En este caso, pues nuestro objetivo, como ya he comentado, es detener esta autoinmunidad y hacer que no veamos esta situación. Esta imagen que tenéis aquí es el islote pancreático de una paciente que falleció a los 5 días de serle diagnosticada la enfermedad, y la familia donó el páncreas para poder ser estudiado, y veis en verde los linfocitos que están atacando alrededor del islote, que entran dentro del islote y que destruyen las células productoras de insulina. Pero esta paciente en el mismo páncreas, en otras áreas, tenía células beta, como os he comentado esta mañana, y tenía cierto grado de regeneración de los islotes. Por tanto, la inmunoterapia, ¿no?, esta palabra de la que hablaremos ahora, es esta herramienta que tenemos para corregir este defecto. Y esto nos va a ser útil para combinar con otras estrategias como son la medicina regenerativa o estos intentos de estimular la regeneración de las células beta que se han perdido en estos pacientes. Inmunoterapia, esta palabra que la hemos oído bastante últimamente, que no es más que un tratamiento para modular el sistema inmunitario. Podemos inducir, aumentar o suprimir una respuesta inmunitaria. La inmunoterapia por sí no va a tratar la diabetes tipo 1, va a tratar el sistema inmunitario para que deje de atacar a las células beta. Y esto, hace 5 años, os presentábamos unas nanopartículas que se llaman liposomas y que son unas pequeñas vesículas lipídicas que dentro tienen fragmentos de insulina. En la membrana tienen señales que el sistema inmunitario interpreta como de tolerancia. Es decir, cuando nosotros administramos estas nanopartículas, estamos hablando ahora de ratones, hay unas células del sistema inmunitario que las capturan, las fagocitan, se las comen y cambian totalmente su fenotipo de célula proinflamatoria y de célula que va a ir hacia una autoinmunidad a otro fenotipo de célula protectora que lo que va a hacer es ir al islote, ir al ganglio regional pancreático, distribuirse por todo el sistema inmunitario y hacer que estos linfocitos se vayan. Y de esta forma reeducamos el sistema inmunitario y dejamos de tener autoinmunidad con unas nanopartículas. Entonces, esta inmunoterapia, que nos puede parecer algo de ciencia ficción un poco, ¿no?, pero no lo es. Porque ahora, en los últimos años, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos recibido inmunoterapia, porque una vacuna, por ejemplo, es inmunoterapia. Si alguien tiene una inmunosupresión por una enfermedad o por un trasplante, esto también es inmunoterapia. O algunas inmunoterapias específicas para el cáncer que están en desarrollo últimamente y muy avanzadas, pues también son inmunoterapias. O sea que no es nada extraño, sino que son estrategias que ya están en la práctica clínica. Bueno, pues dicho esto, nos vamos 5 años atrás. Esta es una diapositiva del Congreso de 2017 donde nos comprometíamos a cumplir estos 3 objetivos en los siguientes años. Y yo creo, sinceramente, que lo hemos hecho y que hemos podido, por un lado, optimizar esta estrategia de los liposomas, que estaba en la fase de ratones, optimizarla para contribuir a la curación de la diabetes tipo 1, pero también de otras enfermedades autoinmunitarias, porque todas las enfermedades autoinmunitarias tienen la misma base, por tanto es razonable pensar que puede funcionar en otras enfermedades. En segundo lugar, bueno, esto es 1-1-1, debería ser 1, 2 y 3, perdonad. La segunda es optimizar los liposomas y determinar sus efectos en células del sistema inmunitario humano, o sea, este paso, ¿no?, de ratón a humano, que a veces es donde
algunas estrategias preclínicas fallan. El sistema inmunitario del ratón tiene sus diferencias con el humano. Y finalmente también nos comprometíamos a buscar nuevos biomarcadores para determinar el momento óptimo de administración de inmunoterapias. También se ha hablado de esto esta mañana. Hemos hablado de la luna de Ma para administrar estas inmunoterapias porque es una fase de menos, ¿no?, autoinmunidad y de más de mejoras metabólicas. Bien, voy a empezar por el último punto, iré subiendo y al final la última parte de la charla ya va a ser cómo estamos intentando dar el salto hacia la práctica clínica, y esto lo va a explicar el doctor Martí Dalmasas a través de la explicación de lo que ha sido la generación de la spin-off Ahead Therapeutics. Esto será la última parte de la charla. Bueno, empiezo por lo de los biomarcadores, que algunos de vosotros a lo mejor habéis visto en los últimos meses, pues que ha habido una publicación del grupo y que hemos hablado de este tema. Esta es una línea de investigación llevada a cabo sobre todo por Laia Gómez y el doctor David Perna, que algunos de vosotros ya los conocéis, y nos hemos centrado en el estudio de la luna de miel. ¿Por qué? Porque está claro que esta fase, que es transitoria y que es una fase de mejora metabólica, que ha sido relativamente poco estudiada, pues justo por eso, porque desaparece, es muy interesante no solo desde el punto de vista del metabolismo de la célula beta, sino también desde el punto de vista de la autoinmunidad, es decir, de cómo el sistema inmunitario en esa fase está cambiando un poco y está siendo menos agresivo. Para hacer este estudio hemos trabajado con la sangre, con una muestra pequeña de sangre de pacientes pediátricos con diabetes tipo 1 de 2 hospitales de nuestra área geográfica, desde el inicio clínico de la enfermedad, cuando son diagnosticados, hasta la luna de miel, pero también hemos analizado los que no han hecho luna de miel. Más o menos hemos tenido un 70%, que está dentro de los datos habituales, de remisión parcial, de luna de miel en los pacientes. Hemos hecho un estudio un poco de Big Data de todos los perfiles moleculares inmunológicos de estas muestras. Por tanto, hemos podido comparar la remisión parcial con la no remisión parcial, qué tienen de diferente la etapa de la luna de miel respecto al debut, etc. Y el resultado, muy brevemente, nos indica que hay nuevos biomarcadores de luna de miel que son inmunológicos. Es decir, el sistema inmunitario en esta etapa es distinto del inicio clínico de la enfermedad. Y básicamente los cambios que hemos visto son a nivel de células NK, linfocitos T, células dendríticas y neutrófilos, que todas ellas tienen en común que son defensas, son células de nuestras defensas y que están involucradas en la respuesta autoinmune. Por tanto, este perfil, junto con el análisis de microRNAs, que son unas moléculas que también regulan muchas vías fisiológicas y también regulan la autoinmunidad y la regeneración de la célula beta, pues todo ello nos ha demostrado que la luna de miel es un intento de inmunorregulación, cosa que ya se sabía, pero que además tiene una disminución de la inflamación y de la agresividad de la autoinmunidad. Y nosotros pensamos que después de la luna de miel pueden venir otros picos. Sabéis perfectamente que la enfermedad no es lineal, que hay estas mejoras metabólicas que pueden ir acompañadas también de mejoras inmunológicas. Y por ello también hemos desarrollado, estos datos nos han permitido tener una fórmula, una nueva fórmula, con la que podemos predecir la luna de miel justo en el momento del diagnóstico de la enfermedad, y podemos predecir si aquel paciente, el niño que ha debutado, hará o no hará luna de miel en los siguientes meses. Y esto puede ser interesante de cara a los ensayos clínicos futuros para seleccionar un poco esta etapa como etapa mejor para que los ensayos clínicos sean óptimos, y también para conocer más sobre la historia natural de esta enfermedad. Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, porque esto no estaba en el guión de hace 5 años, y a lo mejor os suena a algunos de vosotros esta encuesta que repartimos hace más de un año a los socios de Diabetes Cero y también a los pacientes de los hospitales, sobre un tema que nos interesa mucho y que es una línea de investigación del grupo sobre factores ambientales y diabetes tipo 1. En este caso nos hemos centrado en las últimas etapas del embarazo,
y cómo predispone este ambiente intrauterino a la futura diabetes del bebé. Sabemos que en las últimas semanas de la gestación se están formando las células beta, está el sistema inmunitario todavía en desarrollo, por tanto cualquier fármaco que reciba la madre en esta etapa puede alterar tanto la inmunología del feto como hacer a las células beta pues, o más visibles o menos visibles al sistema inmunitario. Y esto es lo que hemos querido investigar a través de un fármaco que es la betametasona. La betametasona, brevemente, es un glucocorticoide sintético que se administra a las mujeres embarazadas que tienen riesgo de parto prematuro. Se da básicamente porque permite madurar los pulmones del feto y así pues aumentar la supervivencia del bebé. Pero claro, es un glucocorticoide, también se ha hablado esta mañana del efecto que tienen estas moléculas. Y si es un glucocorticoide, está afectando al sistema inmunitario y está afectando a la célula beta, aunque se dan unas dosis, se da 2 dosis, es un tratamiento corto, pero hemos querido ver si este efecto inmunosupresor que tiene podía tener consecuencias en el riesgo de desarrollar diabetes en los hijos. Por ello, hemos circulado esta encuesta donde hemos preguntado, sobre todo a las madres, si recordaban datos de la gestación, semanas de gestación y sobre todo si habían recibido o no betametasona al final del embarazo para correlacionar estos datos con la incidencia de diabetes en los hijos. ¿Y a qué viene esta historia? Pues esta historia viene a que habíamos demostrado que la betametasona tiene un papel importante en el desarrollo de la diabetes tipo 1 en ratones. Volvemos por un momento a los ratones y habíamos visto, nosotros tenemos en el laboratorio el ratón NOD, que es, ya sabéis, a estas alturas seguro que ya conocéis este modelo que hace diabetes tipo 1 de forma espontánea. Si tratamos a las ratoncitas gestantes 2 días antes del parto con betametasona, sorprendentemente lo que encontramos es que protegía frente a la diabetes tipo 1. Y esta protección es pues, del 75% en las madres no tratadas, esta es la incidencia de los hijos, y el 22% en los hijos de madres tratadas. Por tanto, la betasona prenatal, de alguna forma hemos identificado el mecanismo a través del cual disminuye el riesgo de autoinmunidad y protege a la célula beta frente a este sistema inmunitario. En el caso de los humanos hemos visto la misma tendencia. Hemos visto que la betametasona prenatal no aumenta el riesgo de sufrir diabetes tipo 1 en los bebés cuando son mayores e incluso protege. Hay esta tendencia protectora de este glucocorticoide. Por tanto, este es otro hilo que tenemos que seguir estirando para ver exactamente cuál es el potencial de esta molécula en diabetes tipo 1. Y ahora vuelvo al guión y vuelvo al punto número 2. ¿No? ¿Os acordáis? Íbamos para arriba. Nuestro segundo objetivo era optimizar los liposomas y determinar sus efectos en células del sistema inmunitario humano. Ahora ya pasamos del ratón a humano, pero no a la persona entera, por supuesto, sino a experimentos in vitro. Y para ello, lo que hemos hecho es generar liposomas ya adaptados a la biología humana. Hemos puesto la formulación la misma y dentro del liposoma, ¿os acordáis que era aquella vesícula? Pues hemos puesto fragmentos de insulina humana, se generan fácilmente, hemos demostrado que son capturados eficientemente por las células del sistema inmune, por las células dendríticas, que no son tóxicos, la célula fagocita esos liposomas, estas nanopartículas, y rápidamente gira su actividad proinflamatoria y autoinmunidad a justo lo contrario, es lo que llamamos nosotros la reeducación. Hace que las consecuencias sean tolerar a la célula beta y que desaparezca el ataque autoinmunitario. Esto lo hemos ensayado in vitro y hemos visto que los liposomas reeducan el sistema inmunitario en todos los pacientes. Todos los pacientes quiere decir que lo hemos probado en niños, en adultos, en pacientes que acababan de ser diagnosticados y también en pacientes de larga evolución. Y esta gráfica que veis aquí, que indica el tiempo y la capacidad que tienen estas células de capturar liposomas, los cuadraditos blancos son controles, personas sin diabetes tipo 1,
Los puntos blancos son pacientes justo en el momento del diagnóstico, veis que son un poquito más lentos capturando, y los de larga evolución todavía son más lentos capturando. Esto es porque la actividad fagocítica, la actividad de captura de estas células es más lenta debido a los cambios de la glucosa en sangre, pero esto que en principio nos preocupaba, vimos que esto no era un mal dato en cuanto a las consecuencias. Es decir, que aunque sean más lentas capturando estas células, la consecuencia es la misma. Consiguen reeducar el sistema inmunitario in vitro y consiguen este cambio a perfil tolerogénico que nos indicará una disminución de la autoinmunidad. Por tanto, vemos que estos liposomas son una estrategia para reeducar el sistema inmunitario que había funcionado en ratones y ahora funciona in vitro en células de los pacientes con diabetes tipo 1. Y a partir de aquí, pues lo siguiente es preguntarse si esto lo podemos combinar con estrategias de regeneración. El doctor García Ocaña ha hablado esta mañana, no nos lo hemos preparado, pero justo ahora yo quiero presentar unos datos del grupo donde hemos visto que estos liposomas sí que se pueden combinar y que resultan en unos resultados que los veis aquí, y que esto ya es en ratones diabéticos, o sea, sería una estrategia de curación. Hemos combinado los liposomas con liraglutide, que es una de estas moléculas de las que se ha hablado esta mañana, los diabéticos tipo 2, y que tiene un efecto regenerador de la célula beta. Pues bien, la combinación de las dos estrategias, primero damos la inmunoterapia para frenar la autoinmunidad y al cabo de unos días empezamos a administrar liraglutide para regenerar las células beta sin que el sistema inmunitario las vuelva a atacar. Y esto serían las líneas azules. Como veis, algunos ratones consiguen la normoglicemia en comparación con los que son tratados solo con uno de las dos estrategias. Porque prevenir puede ser más fácil, pero curar la diabetes tipo 1, pues seguramente vamos a requerir de las dos estrategias, quizá más, pero las dos van a ser indispensables. Por un lado, frenar la autoinmunidad y por la otra, estimular la regeneración de las células beta. Bien, lo que también hemos hecho es intentar mejorar la formulación de estos liposomas y hacer ensayos preclínicos en ratones para asegurarnos de que no hay efectos secundarios a nivel pues, de bioquímica, de comportamiento y de consecuencias a largo plazo. Por tanto, podemos decir que esta estrategia, al menos hasta donde sabemos, es una estrategia específica que corrige este defecto, que no tiene efectos secundarios y que el resto del sistema inmunitario va a funcionar igual. Bueno, pues la siguiente pregunta en este punto, ¿cuál fue? Pues que estamos frente a una enfermedad autoinmune, pero hemos dicho que hay 80, que todas tienen la misma base. Pues podemos demostrar que estos liposomas también funcionan en otra enfermedad autoinmunitaria. Esto sería, es razonable pensar que sí, porque el problema es estas defensas que se equivocan y atacan tejidos propios. Por tanto, lo que hicimos a continuación fue seleccionar una enfermedad que en este caso fue la esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune contra el sistema nervioso, es degenerativa, afecta sobre todo a adultos de entre 20 y 45 años, mayoritariamente a mujeres, y es una enfermedad como todas las enfermedades autoinmunitarias que tampoco sabemos por qué se produce, que no somos capaces de prevenirla ni de curarla. Por tanto, lo que hicimos es simplemente adaptar el liposoma, dejando la estructura de lo que es la nanopartícula y simplemente, en lugar de insulina, aquí añadimos mielina, fragmentos de la mielina, que es una proteína que recubre las neuronas y que es una de las que es atacada durante la autoinmunidad. Tenemos un modelo de ratón que desarrolla esclerosis múltiple y, por tanto, lo que hicimos fue administrar estos liposomas a ratones que iban a desarrollar la enfermedad. Y en estas dos gráficas, a la izquierda veis un ensayo de prevención y a la derecha un ensayo terapéutico. Aquí podemos ver cómo dando 2 dosis antes de que aparezcan los síntomas, por tanto esto sería la prevención, vemos que el grupo control desarrolla la enfermedad. Esto es una escala que va del 1 al 5.
El 1 quiere decir que el ratón no puede mover la punta de la cola, o sea, es muy leve. A partir de 3-4 ya los problemas de movilidad son importantes. Fijaros que con 2 dosis somos capaces de prevenir los síntomas clínicos de la enfermedad. Y que si damos una sola dosis cuando el ratón ya está en una fase de 3, que como os he comentado ya tiene la movilidad muy comprometida, pues podemos disminuir los síntomas por debajo de 2, incluso menos, como comentaremos más adelante. Por tanto, hemos visto pues que podemos estar frente a una plataforma, frente a una estrategia para muchas enfermedades autoinmunitarias, porque tenemos unas nanopartículas que reeducan el sistema inmunitario corrigiendo solo el defecto que las causa. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en una etapa muy interesante, pero también muy arriesgada, porque tenemos unas nanopartículas que han funcionado en ratones, que han dado muy buenos resultados en células del sistema humano, del sistema inmunitario humano, de pacientes. Tenemos unos biomarcadores para identificar la luna de miel y tenemos muchos datos que vienen de otros grupos, de otros fármacos. Por tanto, esto nos lleva a un optimismo, ¿no?, de decir, tenemos una buena estrategia. Y, bueno, pues hay que cruzar este puente hacia poder administrar estas nanopartículas a los pacientes. He de decir que de todas las patentes que surgen en el campo de la biomedicina, el 90% se abandonan, o sea, se quedan aquí, o empiezan a cruzar el puente y no llegan. En nuestro caso, yo creo que ya estamos cruzando el puente, no me atrevo a decir por dónde estamos, pero me gusta pensar que estamos casi a la mitad. Y bueno, pues este puente, que está en Badalona, en la playa de Badalona, muy cerca de nuestro laboratorio, que se llama el Pont del Patroli, este puente es el que estamos cruzando de la mano de AGED Therapeutics, que es una spin-off que ha surgido de esta tecnología y que gracias a ella podemos ir avanzando hacia la práctica clínica. Y esto os lo va a contar el doctor Martí Dalmasas en los próximos 5 o 10 minutos. No sin antes agradecer a todos los que han participado en estos estudios. Seguro que me dejo a alguien, pido disculpas. Y evidentemente también quiero agradecer pues, a todas las agencias financiadoras y a la Fundación, que estáis mitad como agencia financiadora, mitad como miembro del equipo. Y finalmente también quiero, que no se me olvide, agradecer a Rosa Gasa y a Benoît Gautier la colaboración que hemos tenido durante estos 2 años, las interesantísimas discusiones científicas que espero que van a continuar. O sea que muchas gracias a todos y yo ahora cedo la palabra al doctor Martí Dalmasas. Gracias. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Yo creo que habéis aprendido cosas importantes, cosas interesantes de primera mano de los investigadores, de los que están todos los días trabajando para curar esta enfermedad, esta y otras. Nos queda muy claro que ya lo sabemos, que en investigación aquí en España con dinero público no hay, no se invierte nada. Tengo los datos, prontito en un nuevo vídeo os los voy a dar. Esto se está financiando de manera privada, son los propios padres de los niños afectados los que están trabajando, los que están aportando este dinero para que se pueda seguir investigando esta enfermedad. Comparte el vídeo, vamos a llegar a más personas porque es interesante. Así que nada, como siempre te digo, saludos de Javier García, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.